en los isótopos extensos múltiples. Bien, infarto agudo de miocardio, realmente lo que vamos a ver es síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Qué hay detrás de un paciente que eleva troponinas, que eleva marcadores miocárdicos? Pues tenemos dos situaciones. Una, que la arteria coronaria aquí se haya cerrado completamente. Rotura y trombosis de una placa aterosclerótica. ¿Vale? Síndrome coronario agudo con elevación del ST. Con elevación del ST. Síndrome coronario agudo con elevación del ST. Bien, esto está claro. O sea, aquí no hay causas primarias, secundarias. Eso se ha cerrado una arteria con un trombo rápidamente. Todo el espesor de la pared está sufriendo. Hay que intentar abrir la arteria como sea, ¿de acuerdo? Incluso utilizando veneno de serpiente. ¿Vale? Si no está cerrada completamente la arteria, también puede elevar troponinas. ¿Por qué? O porque la arteria no se haya cerrado completamente, o bien porque las demandas sean tan intensas que a pesar de que haya poca sangre, al final músculo muere, y es la troponina que acompaña el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que clásicamente lo hemos llamado infarto sin Q en el diagnóstico final. Los síntomas, bueno, un dolor similar a la de la angina, más intenso y prolongado. La clínica, clasificación del KILIP 1 a KILIP 4, no complicada, con insuficiencia cardíaca, con edema agudo de pulmón o con shock cardiogénico, ¿vale? Esta es la clasificación pronóstica al ingreso. Las troponinas son el marcador miocárdico por excelencia. ¿Por qué? Porque son muy sensibles, son muy específicas y son mucho más sensibles porque te permite una ventana de detección precoz y tardía. Empiezan a elevarse no más precoz que la CPK, no más precoz que la CPK. Acordaros, antes de las 6 horas no podemos decir gran cosa. Antes de las 6 horas no podemos decir gran cosa, ¿vale? A partir de las 6 horas sí. Pero con la troponina podemos decirlo hasta los 15 días y con la CPK a las 48 horas puede haberse normalizado. Bien, esta es la fisiopatología. Bien, puede pasar totalmente desapercibido todo esto. ¿De acuerdo? El paciente está asintomático y ha tenido accidentes sobre placa, o hay pacientes que empiezan con un trombo blanco, que el trombo rojo llega a cerrar la arteria, síndrome coronario agudo con elevación del ST, no llega a cerrar la arteria, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Eleva troponina, infarto sin Q, no eleva troponina, angina inestable. Diagnóstico alternativo. Pues el paciente viene con lo que tú crees un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y sale del hospital diciendo que ha tenido un tromboembolismo pulmonar, ¿de acuerdo? Porque tu actitud inicial es la del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿de acuerdo? Y así que cuando ingresas al paciente tú dices síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y ese no es el diagnóstico final. Cuando sale del hospital sale con un diagnóstico alternativo, con un diagnóstico de angina inestable, con un diagnóstico de infarto sin Q o con un diagnóstico de infarto con Q. No hay otros diagnósticos posibles, ¿vale? Pero no es lo mismo el diagnóstico y eso es muy útil para el manejo. Por eso hemos cambiado toda esta terminología a síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST, porque además nos permite el tratamiento. Bien, al alta o a la necro podemos saber si el infarto ha sido transmural, ha afectado todo el espesor, cuando mi derivación ve que toda la fuerza se aleja y eso es una onda Q en el electro, ¿de acuerdo? Una onda Q en el electro, o bien puede haber necrosis parcheada, que no generan onda Q en el electro porque la arteria se ha abierto precozmente, porque ha sido parcheada, ¿vale? Bien. El infarto con onda Q generalmente transmural y es lo que acompaña el síndrome coronario agudo con elevación del ST, oclusión completa de la coronaria, necrosis transmural. Infarto sin onda Q acompaña a pacientes sin elevación del ST, son pacientes que, o primario o secundariamente, han tenido una casi oclusión de una arteria, ¿vale? Extensión del infarto. Un infarto será más grande cuando la cifra de encima sea una área bajo la curva mucho más grande. Cuidado que hay elevación muy importante con normalización muy precoz. ¿Qué significa? Que la arteria se ha abierto y se ha lavado todo lo que se estaba acumulando y no da una idea general. Es el área bajo curva. Electro, derivaciones con cambio del ST, milímetros de ascenso del ST. Eco y ventriculografía, alteración de la contractilidad, función ventricular. Bien. Dependiendo de la localización del infarto, tenemos infartos posterior-inferiores, que se excluye la CD o la CX, la isquemia en el nodo AV. Causan menor territorio de riesgo, porque tienen menor territorio de riesgo, causan menor disfunción ventricular. Cuidado, pero pueden causar un infarto de ventrículo derecho completo y eso te puede llevar a un shock cardiogénico, ¿de acuerdo? Si el ventrículo derecho no contrae, estás en shock cardiogénico. No tendrás mucho fallo izquierdo, pero tienes mucho fallo derecho. Sin embargo, tienen mejor pronóstico que el infarto anterior. Pueden tener complicaciones mecánicas, son raras, pero puede haberlas, ¿de acuerdo? Pero esto es importante para los casos clínicos. En un infarto inferior
que empieza con insuficiencia cardíaca, con shock cardiogénico o sospecha de un infarto de ventrículo derecho o una complicación mecánica. Si un paciente te viene así y ves en el electro un infarto inferior rápido, bueno, lo vas a ocultar siempre, ¿no? Pero ahí ya va a ver si tiene un soplito corto, a ver si tiene algo, y entonces dice directamente, este paciente tiene una comunicación interventricular, quedas como Dios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un infarto inferior no debería ponerte así, ¿de acuerdo? Un infarto inferior no te debería dar un edema agudo de pulmón, porque lo que has afectado al ventrículo izquierdo es muy poquito, salvo que hayas hecho un agujerito entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, o que hayas hecho una insuficiencia mitral. Así que, caso clínico, infarto inferior, edema agudo de pulmón, rápidamente a buscar una complicación mecánica, ¿vale? Si un paciente tiene un infarto anterolateral, pues lo suyo es que esté así, ¿de acuerdo? En una insuficiencia cardíaca franca. Los bloqueos AV que acompañan el infarto interior tienen mal pronóstico porque se asocia a un daño amplio. Los infartos extensos, mayor número de complicaciones mecánicas, mayor mortalidad, mayor arritmias tardías. Infarto de ventrículo derecho, antes de que salgan las agudas marginales, producen gran fracaso ventricular derecho, ¿de acuerdo? Y eso es hipotensión y presión venosa alta, más un infarto inferior, ¿vale? Y no hay edema agudo de pulmón porque es un fallo derecho, el paciente está en shock cardiogénico, pero está en la cama, tumbado, tranquilamente, no dice ni pío. Los pacientes en shock no dicen ni pío, están allí sentados, no dan ruido ninguno, ¿de acuerdo? Si le preguntas, contesta, pero si no, bastante tienen con lo suyo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerse a hablar, ¿de acuerdo? Hipotenso, presión venosa alta, infarto de ventrículo derecho. Hipotensión y presión venosa alta en un traumatismo, bien, esto hay que sabérselo que van a preguntarlo. Hipotensión, presión venosa alta y un cáncer de mama, pues ahí está, un taponamiento pericárdico. Hipertensión, presión venosa alta, 2 horas después de un intervencionismo pericárdico, intervencionismo coronario, eso es que has pinchado una coronaria y estás sangrando, ¿vale? Traumatismo torácico e hipotensión y presión venosa alta. Puede ser un taponamiento, pero también puede ser un neumotórax a tensión, a ocultar ambas bases. Hipotensión y presión venosa alta sin disnea en un paciente con infarto inferior o un paciente con infarto de ventrículo derecho. En la fase inicial del infarto lo más importante es que no se te muera de muerte súbita. Hay que tener un desfibrilador. Cuidado con desplazar a los pacientes sin desfibrilador. Medida general, monitorización, acceso venoso, analgesia, morfina, oxígeno, una saturación óptima, bueno, cosas menores. Pero lo más importante es abrir la arteria cuanto antes. Y lo más importante no es el método, sino lo más rápido posible. La aspirina a todos, clopidogrel con dosis de carga o prasugrel. Tratamiento trombolítico se hace con RTPA, TNK más heparina sódica. ¿Por qué? Porque fibrinolizamos. Cuando fibrinolizamos, lo siguiente que aparece es fibrina. ¿Qué hace la fibrina? Retrombosarse, así que hay que dar trombolítico y heparina. Más aspirina, más clopidogrel. Y con toda esa tralla intentamos que se abra la arteria. ¿En cuánto tiempo tiene que abrirse la arteria? 60 minutos, 90 minutos tiene que estar abierta. Si no está abierta, angioplastia de rescate. O puedes directamente ir hacia una angioplastia de rescate. ¿De qué depende? De lo que sea antes. ¿De acuerdo? Si tú estás a 2 horas de una angioplastia primaria, hazle trombolisis ahí. Si estás en la puerta del hospital y está el hemodinamista allí, mano sobre mano, pues hazle una angioplastia primaria. ¿Por qué? Porque la angioplastia primaria, en todos los supuestos, por alguien que lo sepa hacer, es mejor que la trombolisis y tiene menos efectos secundarios, sobre todo de sangrado, ¿vale? Así que se reserva a los pacientes lo que se contraindica la trombolisis. Infartos extensos, reinfartos, pero bueno, en todo se puede hacer. Datos de reperfusión, al hombre se le quita el dolor, se negativizan las ondas T, aparecen arritmias de reperfusión, lo que queráis. Sobre todo, lo más importante es que aparece un flujo normal en las coronarias. Precoce, complicaciones precoces, la muerte súbita, la primera hora tras los síntomas. Fibrilación ventricular primaria, cuidado, en 50% de los casos en la primera hora, antes incluso de que tengan dolor, pum, fibrilan y se muere, fibrilación ventricular primaria. Si lo desfibrilas a tiempo, ¿necesitas un desfibrilador? No, porque ha sido en el contexto de isquemia aguda. Distinto es a la fibrilación ventricular secundaria, días después, que se asocia a mala situación hemodinámica y un pésimo pronóstico. Esto sí, en algunos casos se pone desfibrilador. Los bloqueos AV tenemos en los infartos inferiores buen pronóstico, en los infartos anteriores asociados a daño amplio, mal pronóstico. Las arritmias extrasistólicas, si empiezan con taquicardia sinusal, si en una pregunta de infarto de miocardio empieza con taquicardia sinusal, ese paciente está mal, ¿de acuerdo? Se está metiendo en insuficiencia cardíaca, ¿vale? No es el mejor momento de dar betabloqueante a dosis alta porque el paciente está inestable. Si el paciente está bradicárdico, en un infarto de miocardio puede ser un mecanismo vagal. ¿Cuál es la actitud que hay que dar? Una atropina. Se pone una atropina y sube la frecuencia cardíaca sin aumentar la contractilidad, ¿vale?
Insuficiencia cardíaca e infartos extensos. La misma receta que la insuficiencia cardíaca sistólica. Shock cardiogénicos e infartos masivos. En estos pacientes revascularizar, tratamiento intensivo, SWAN. La pregunta que más hacen es pacientes en shock cardiogénico que tienen una presión de llenado baja y un gasto cardíaco bajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Meter líquido. ¿De acuerdo? Suelen ser infartos de ventrículo derecho, en los que hay que meter líquido, ¿de acuerdo? En los infartos de ventrículo derecho el paciente está hipotenso, presión venosa alta. ¿Cuál es la única manera de mejorar el gasto cardíaco? Meter más líquido, meter más líquido. ¿Por qué? Porque al ventrículo izquierdo no le está llegando el líquido. Hasta que no se ponga a tensión el ventrículo derecho, no va a empezar a pitar el sistema, ¿de acuerdo? Hasta que no tenga el paciente una presión venosa de 18, que es la presión media de la arteria pulmonar, no va a empezar a funcionar. Así que el paciente hay que meterle líquido, 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 se empieza a hinchar, a ponerse edematoso, pero es la única manera de mantenerle tensión, meterle líquido e inotrópico, a ver si espabilamos a ese ventrículo derecho, y cuando el ventrículo derecho empieza a mejorar su función, que todos mejoran porque es muy finito, ¿de acuerdo? No se infarta, realmente se queda como contundido, al tercer o cuarto día empieza a contraer y el paciente empieza a orinar, orinar, orinar y se queda finito, finito, ¿vale? Bien, las alteraciones mecánicas en las primeras semanas se acompañan a infartos grandes, las dos más comunes, las dos más comunes, la rotura del septo y la insuficiencia mitral, las dos cursan con soplo sistólico y el diagnóstico con eco, ¿vale? La rotura cardíaca es muy desagradable. Disociación electromecánica y muerte. A veces la primera semana, a veces infartos que no han estado complicados en absoluto, se rompe el miocardio, de pronto sale un montón de sangre, ¿de acuerdo? El paciente se tapona, vuelve los ojos, pega un ronquido, ¿vale? Y empieza a dar masaje, ¿claro? Hasta que llega alguien y te pones a dar masaje efectivo, no. ¿Por qué? Pues está el corazón colapsado con el derrame pericárdico. Es una situación de disociación electromecánica. Si tú te pones a dar masaje bueno, que alguien le toque el pulso. Si con tu contracción no notas pulso, deja de dar masaje y mira a ver qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Porque incluso ves latidos en el electro y no ves pulso. Así que lo siguiente ya hay, bueno, cuando eso es ya a morir por Dios, te vas con el trocar a pinchar, a ver si hay algo, ¿vale? Ahí, eso es mejor no verlo. Rotura cardíaca. Pericarditis, la primera semana, distinto del síndrome de Dressler, que tiene una ventana de 1 a 4 semanas, ¿vale? Y un dato inmunológico. Extensión del infarto, infartos anteriores, ¿de acuerdo? Que no se termina de resolver el ST, que ahora tiene más derivaciones afectadas, ¿vale? Eso hay que revascularizarlo cuanto antes porque eso, el trombo está creciendo hacia atrás y está tapando más ramas. Bien, complicaciones precoces, la arritmia, la muerte súbita, la más importante, angina postinfarto, a revascularizarla toda, extensión del infarto, trombos hay que anticoagularlos si los vemos, ¿vale? Expansión del infarto, aneurismas que no se rompen, bien, roturas del septo, roturas de pared libre, insuficiencia mitral, ¿vale? Son complicaciones mecánicas. La angina en el primer mes, por definición, todos se revascularizan. Las taquicardias ventriculares tardías. Bien, imaginaros, paciente que ha tenido un infarto anterior, vaya, ha salido bien, 6 años después empieza con unas taquicardias ventriculares. ¿Por qué es? Eso es porque está haciendo isquemia. No, no tiene nada que ver con eso. La cicatriz ha quedado músculo vivo. Ha quedado músculo vivo dentro de la cicatriz. Empieza a crecer y al cabo de 8 años ha formado un cordón que conecta una parte con otra parte de la cicatriz y de pronto empieza ahí la taquicardia. Por eso hay una ventana hasta 6, 7, 8 años. Y eso es lo que ha parado más las células madre. Las células madre están muy bien, ¿de acuerdo? Parecía que repermeabilizaban, pero lo que estaba haciendo era generar muchos circuitos. Así que había que poner células madre y poner un desfibrilador, ¿de acuerdo? Las dos cosas. Eso ya empezaba a ser un poquito caro, ¿vale? No, pero el tema de las células madre lo paró mucho las taquicardias ventriculares, ¿vale? Son infartos grandes, por supuesto, pero el hecho de que favorezca circuitos dentro de la cicatriz generaban taquicardias ventriculares. Bien. Los pacientes con disfunción ventricular severa después de un infarto, muchos se llevan un desfibrilador, lo que nunca se llevan es tratamiento antiarrítmico. Valoración pronóstica, bueno, la disfunción ventricular sistólica, isquemia persistente, peor, presencia de insuficiencia cardíaca clínica, peor, presencia de arritmias ventriculares, peor. Bien. En un infarto no complicado, a todos le damos IECA, como tiene aterosclerosis, detectamos la isquemia en la primera semana, si hay isquemia, revascularización. Si tiene disfunción ventricular, intentar revascularizar, ver músculo viable. Desfibrilador en pacientes con disfunción ventricular severa 6 meses después del infarto, ¿vale? La prevención secundaria.
es lo más importante. El control de los factores de riesgo, aspirina a todos, por supuesto, anticoagulación en todos los pacientes con riesgo de embolismo sistémico porque tenga un trombo en el eco o un aneurisma ventricular los primeros 6 meses hasta que se reendotelice. Reduce también el riesgo de reinfarto y mortalidad tardía. Importante este tema. Si un paciente tiene fibrilación auricular y tiene indicación de Sintrom y tiene aterosclerosis, ¿le pongo las dos cosas? ¿Le pongo aspirina y Sintrom? No. Antes sí lo hacíamos. Poníamos aspirina para la aterosclerosis y Sintrom para la fibrilación auricular. Ahora solo se pone Sintrom, warfarina. ¿Por qué? Porque hubo estudios en su día que comparaban aterosclerosis y la prevención secundaria, ¿de acuerdo? Y uno se le daba aspirina y otro le daban Sintrom. Como prevención secundaria los dos eran buenos. Ganó la aspirina porque el Sintrom tenía más complicaciones hemorrágicas. Así que, si un paciente necesita tomar Sintrom, ya estás haciendo prevención, la misma prevención que conseguirías con la aspirina. ¿Vale? Esto es nuevo y es importante y es interesante, ¿vale? Porque aparece en una guía clínica. ¿Vale? Hasta entonces no sabíamos muy bien qué hacer, alguien se ha dicho, venga, voy a decidirlo yo entre yo y 4 amigos y esto sale para adelante. Y es razonable. Beta bloqueante, de manera indefinida, tras el infarto, salvo excelente pronóstico. IECA a todos, pero no solo a los pacientes con infarto. Los IECA deben tomar a todo paciente hipertenso IECA, todo paciente con aterosclerosis clínica IECA, todo paciente de diabetes mellitus IECA, todo paciente con insuficiencia renal IECA. ¿De acuerdo? Todos estos deben tomar IECA. El objetivo de LDL es menor de 100 y si es posible conseguir LDL por debajo de 80,